Comunidad davinciana. Es para nosotros un honor que nos acompañen a este evento virtual que se ha organizado en el marco de las celebraciones de nuestro 18 aniversario. A lo largo de estos 18 años hemos vivido muchas experiencias que nos han permitido aprender, evolucionar y compartir momentos especiales con todos ustedes. Personas que han hecho realidad los sueños plasmados aquel día 18 de agosto del año 2004. Ha sido realmente una aventura de aprendizaje donde juntos, estudiantes, facilitadores y todo el equipo de colaboradores hemos recorrido no solamente de forma virtual, sino presencialmente, todo lo largo y ancho de la República Mexicana, desde Tijuana, Baja California, hasta Cancún, Quintana Roo. Asimismo, hemos sido testigos del devenir de este fenómeno tecnológico que nos arrolla de forma avasalladora, siendo increíble observar cómo la tecnología ha hecho evolucionar los procesos más básicos de interacción humana y ha transformado la misma experiencia de aprendizaje. Prueba de ello es la conferencia de hoy, que con mucho entusiasmo hemos preparado para ustedes. Gracias a todos los asistentes por su participación e interés en este tema tan actual y de vanguardia, el papel de la inteligencia artificial en el metaverso. Así es, Larissa, un tema de vanguardia, y lo más interesante para nuestra comunidad es que se alinea perfectamente a las áreas disciplinares que estamos trabajando tanto en ingeniería como en maestría y el doctorado. Estoy segura que el día de hoy vamos a aprender mucho y nos dará pie para investigar más. Buenas noches, doctor Sosa. Buenas noches, doctor Jaime. Buenas noches, doctora Olga, doctor Víctor, por ahí andamos. Es un honor estar con ustedes. Doctor Jaime, me encuentro entusiasmada de ver a varios de nuestros alumnos, colaboradores aquí en la sala. ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola, maestra Silvia. Buenas tardes a todos los que están conformando esta comunidad davinciana. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes. Sí, efectivamente, Silvia, nos sentimos muy contentos, muy honrados con la presencia de todos los participantes y en particular con la presencia y, como siempre, contar con la disposición, en este caso, del doctor Humberto Sosa, que nos sentimos honrados de tenerlo aquí y que engalana esta celebración que estamos teniendo y que va a continuar a lo largo de los días de este mes con distintos eventos. ¿No es así, Silvia? Es correcto, doctor. Tenemos varios eventos, tanto para alumnos como para egresados, como para facilitadores. Por supuesto, todos están invitados a todos los eventos. Al finalizar la plática del doctor Juan Humberto Sosa, les voy a mostrar un código QR para que lo escaneen y puedan enterarse de todos estos eventos. Por supuesto que también se los mandaré a su correo electrónico. Los esperamos con mucha alegría y entusiasmo a todos los eventos para que sean partícipes de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Sí, así es. Realmente no podemos ocultar el enorme gusto, la gran satisfacción que significa haber llegado a esta mayoría de edad institucional. Han sido 18 años llenos de experiencias de todo tipo. Nos quedamos siempre con las más satisfactorias, con las que nos alegran más el corazón, a pesar de los tragos amargos que hemos vivido y que algunos de los aquí presentes les tocó compartir también esos tragos amargos. Me da mucho gusto ver a los nuevos estudiantes que se acercan interesados en estos temas, y también me da mucho gusto poder reencontrarme con quienes hacía tiempo que no había visto, como es el caso del doctor Joel, que ha sido una de las figuras con las que iniciamos esta aventura de la Universidad Da Vinci. Y en todo este tiempo que hemos recorrido, la tecnología ha cambiado muchísimo. Cuando iniciábamos, los módems caseros se conectaban a través de la línea telefónica y era a través de unos ruidos extraños que escuchábamos, y después de haber desconectado el teléfono y asegurando que nadie más en la casa hiciera uso del aparato telefónico, nosotros eventualmente nos podríamos conectar a este mundo que hoy es parte de nuestra vida, que es el Internet. Y este mundo que,
poco a poco irá transformándose y es parte de lo que escucharemos esta tarde en este concepto de metaverso. Y en estos 18 años nos hemos tratado siempre de esforzarnos lo más que podemos para poder estar a la vanguardia en la tecnología, siempre tratando de estar un paso adelante en lo que viene, siendo muy flexibles en la manera como podemos incorporar estas nuevas innovaciones dentro de los programas que ofrecemos, tanto en los contenidos, con nuevos programas como los programas que tenemos en inteligencia artificial, Internet de las cosas, como también en la manera como entregamos cada uno de los programas a aquellos programas que requieren de menos uso de la tecnología. Y bueno, para hablar más de eso, pues qué mejor que escuchar al doctor Humberto Sosa, que es una autoridad internacional en el tema de la inteligencia artificial y que seguramente todos nosotros estamos muy interesados en escuchar lo que él va a decir. Así es, doctor. hablar- Antes de que empiece a darnos su conferencia el doctor Sosa, le voy a, por favor, pedir al equipo que nos comparta este video que hemos preparado para el doctor y, por supuesto, para todos ustedes. El doctor Juan Humberto Sosa Azuela es jefe de Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigación y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es también miembro senior del Institute of Electrical and Electronics Engineers. Es autor de 20 libros, 11 patentes y más de 450 artículos en revistas, congresos y capítulos de libros. Ha recibido múltiples premios, entre los que destacan la presea Lázaro Cárdenas por el Instituto Politécnico Nacional en la categoría Profesor Investigador, el galardón honorífico Enrique Díaz de León por la Universidad de Guadalajara, la instauración de la cátedra con su nombre por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UNIVA y el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, y el Premio a la Computación por la Amexcom. Sus áreas de investigación son la inteligencia artificial, robótica y metaversos. Muy bien, pues eso nos da una pequeña semblanza de todo el trabajo que el doctor Humberto Sosa ha realizado a lo largo de su vida profesional y académica. Con eso, doctor, le cedo la palabra y quedas a cargo de tu presentación. Con gusto. Bien, solo quiero verificar si mi presentación ya se observa. Perfectamente, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación en esa forma, un collage de fotografías que me hacen evocar algunas experiencias pasadas ya de hace muchos años. Gracias por esta pequeña presentación. Quiero agradecer a la Universidad Da Vinci por la invitación que me hacen, a su señor rector por la invitación que me hace personalmente para participar, a todo el grupo organizador de este evento en el cual se celebra el 18 aniversario de esta universidad tan importante, Da Vinci, que ha formado, que forma y que seguirá formando mucha gente que estará, por supuesto, poniendo sus conocimientos, capacidades y habilidades al servicio de los demás. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, colegas, investigadores, académicos, y más allá de todo eso, a la razón de ser de nuestra actividad docente, académica y de investigación, a nuestros estudiantes. El día de hoy les voy a hablar, hice una pequeña modificación en el título. Fíjense, porque tiene que ver con lo que hacemos en nuestro quehacer diario.
¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial y el metaverso en la educación? La presentación va a ser muy dinámica y solamente me voy a detener en algunas láminas que yo considere de importancia. Algunas cosas que todos conocemos. Educación es la formación destinada a desarrollar capacidades intelectuales, morales y afectivas de nosotros las personas de acuerdo a nuestra cultura, las normas de convivencia de la sociedad a la cual pertenecemos. Y en esta charla, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cuál es el papel que hoy por hoy juegan dos disciplinas, bueno, una de ellas una disciplina horizontal que es la inteligencia artificial y la otra una plataforma que se está poco a poco instaurando, y cuál es el papel de las dos en materia de educación. Bueno, el contenido de mi plática son 4 grandes puntos. Punto número 1, que es la inteligencia artificial. Punto número 2, que es el metaverso. Punto número 3, que es el central. ¿Cuál es el papel que juegan estas dos tecnologías en la educación? Y al final, un conjunto de conclusiones y reflexiones propias. ¿Qué es la IA? Bueno, vamos a verla como la habilidad de las máquinas para imitar comportamientos humanos de carácter inteligente, como dice ahí, y desarrollar tareas similares a las nuestras. ¿Qué es lo que buscamos? Combinar algoritmos que permitan a las máquinas hacer 4 cosas. Percibir su medio ambiente mediante sensores, que dan como resultado datos, a partir de los cuales la máquina puede aprender. Número 3, a resolver problemas y así tomar decisiones apropiadas para poder completar funciones que hasta ahora solo los seres humanos pueden realizar. Y vamos a ver una serie de ejemplos en varias áreas que son la salud, el medio ambiente, la seguridad, el manejo energético y la movilidad. Por ejemplo, ya vemos, y estos nacieron con la pandemia, robots que llevan cosas de aquí para allá. Estos son algunos modelos chinos. Aquí tenemos un Vitamini, una mochila robótica que nos sigue mientras vamos, por ejemplo, a la escuela. O este Amazon Astra, que es compatible con Alexa y que nos puede acompañar en casa. O estos otros robots que nos sirven para repartir, por ejemplo, pizzas de aquí para allá. Estos otros, vean ustedes, que sirven, por ejemplo, en algunos restaurantes ya en París y que producen pizzas desde la entrada hasta la salida en las cajas. Pero no solo eso. Tenemos estos robots con forma humanoide que atienden en algunos cafés en Japón, o estos otros que atienden, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, y finalmente estos cónicos, que son camareros que sirven a los comensales, por ejemplo, en Madrid. En el área de juegos vemos cómo la inteligencia artificial se ha instalado y no solamente es capaz de ganar al ajedrez, al Go y otros juegos, sino también de romper récords como en el Tetris. Vemos ayudando a las personas a recuperar la voz, por ejemplo, Val Kilmer cuando pierde la voz por una operación por un cáncer, la inteligencia artificial le ayudó a recuperar su voz. Vemos a DeepMind prediciendo con mucha precisión dónde y cuándo va a llover. Vemos, por ejemplo, ya a científicos chinos desarrollando inteligencias artificiales capaces de sustituir a un fiscal en varias tareas, si no mal recuerdo, de acuerdo a la nota, en 8. O la vemos también a la inteligencia artificial al servicio de la logística en las fábricas, al servicio de los edificios, por ejemplo, evaluando su salud cuando sufren temblores, o en el área de la moda, por ejemplo, este proyecto de Paco Rabanne, usando inteligencia artificial para producir esta fragancia Phantom, o también para poder ubicar la ropa y los cosméticos en los lugares comerciales de acuerdo a las necesidades e intereses de las personas, como sistemas recomendadores. La vemos siendo utilizada para automatizar granjas, con todo lo que eso conlleva, auxiliando a las personas en las tareas tediosas y difíciles. O en los aeropuertos ya la empezamos a ver y pronto vamos a ver a robots yendo de aquí para allá, recibiendo a las personas y llevándolas desde la puerta de entrada hasta la puerta de embarque y ofreciéndoles incluso un café. La vemos completando
sinfonías no terminadas, como por ejemplo la 10ª Sinfonía de Beethoven, o por ejemplo produciendo resúmenes de libros para que la persona se entere de qué trata un libro y después, si quiere, ya puede leer el libro completo. La podemos ver, por ejemplo, auxiliándonos en la producción de material didáctico, como lo hace Google. Y en materia de salud, que es uno de los temas más de moda y en boga el día de hoy, vemos a la inteligencia artificial ayudando a conseguir diagnósticos muy certeros, o por ejemplo, detectando subtipos de cáncer para obtener tratamientos personalizados, o ayudando, ¿verdad?, a los médicos, a los radiólogos a identificar fracturas de cadera, o por ejemplo, diagnosticando glaucomas, problemas oculares en algo así como 10 segundos, o ayudando a entender, etiquetando imágenes radiológicas de una manera muy similar y en lenguaje natural como lo harían los médicos. Pero también la vemos siendo utilizada para poder diagnosticar problemas mentales, por ejemplo, para predecir el riesgo del Alzheimer o el desarrollo de la misma enfermedad, o el diagnóstico de diferentes tipos de demencias usando un solo escáner cerebral. Más allá, IBM crea una IA que puede ser usada para predecir los avances de la enfermedad devastadora del Parkinson en personas mayores. Finalmente, robots que ya son capaces de operar, por ejemplo, a animales sin intervención humana. Y me voy a concentrar ahora, finalmente, en el último rubro, en cómo la IA se usa en materia de COVID, porque es por lo que acabamos de pasar estos últimos 2 años. Por ejemplo, para predecir dónde ocurren las próximas pandemias, para poder administrar a los pacientes que atiende un médico, para poder predecir nuevas combinaciones moleculares para obtener nuevos medicamentos y drogas contra el COVID, y resolver problemas de optimización complejos como son el cómo distribuir de manera óptima las vacunas. Bien, eso será todo lo que voy a hablar sobre inteligencia artificial. Me la puedo pasar aquí varias horas, pero no es el objetivo. Ahora pasemos al siguiente punto, que es, ¿qué es el metaverso? Creo que muchas de las personas que están aquí presentes han oído sobre este término. Vamos a ver un poquito más en profundidad qué es. Vamos a ver al metaverso como un mundo digital compartido en donde nosotros como usuarios podemos crear nuestros propios avatares, viajar e interactuar en mundos virtuales inmersivos donde es posible que podamos realizar o llevar a cabo una serie de actividades, como socializar, jugar, trabajar, comprar, asistir de forma remota a conciertos, eventos deportivos y demás. Ahí, como nos dice el señor Zuckerberg en una de sus entrevistas, buena parte de la experiencia en un metaverso gira en torno al poder teletransportarnos de una realidad a otra. ¿Y qué es lo que vamos a hacer cuando hagamos nuestras transacciones? No usar el dinero fiduciario al cual estamos acostumbrados, sino acostumbrarnos a utilizar esas llamadas metaverso criptomonedas como bitcoins para realizar nuestros pagos. Por este tipo de desarrollos, se dice que el primero en apostar fue Facebook, e inmediatamente hubo otras grandes empresas como Microsoft, Google, Apple, Nvidia, que han decidido apostar en los últimos medios por el desarrollo de esta tecnología. Esta tecnología se supone ser la siguiente versión del Internet. Y el cambio de Facebook a Meta, pues deja ver las claras intenciones. Y bajo de este gran paraguas, como vemos en la imagen, estarán englobadas todas las otras tecnologías que ya conocemos como Facebook, WhatsApp, Instagram y demás. El término no es nuevo, por supuesto. Se empezó a usar en libros y películas como Ready Player One en 2011 y 2018 respectivamente. Y ahí vemos que el gran maestro cineasta Steven Spielberg nos habla de un mundo destruido en un futuro imaginario, entre comillas, donde la gente prefiere vivir en un universo, usando ¿qué? Usando realidad virtual como vía de escape, si ustedes vieron la película, a través de un videojuego llamado Oasis. Pero vemos que el término metaverso es usado en otras series y en otras películas con otros nombres. Por ejemplo,
en esta serie de Star Trek Generation Next de 1987 y en la nueva que se está transmitiendo, por ejemplo, en Amazon Prime, ahí vemos el famoso holodeck, que se puede programar y ahí yo puedo crear ambientes virtualizados donde puedo realizar diferentes actividades. El término metaverso ya como tal fue creado en el 92 por este señor Stephenson en su novela Snow Crash. Si han tenido ustedes oportunidad de leerla, ahí vemos a humanos interactuando con otros humanos a través de avatares, gracias a la existencia de dos cosas, de un software especializado y una realidad tridimensional. ¿Cuáles serían las diferencias del metaverso con lo que ya conocemos? Bueno, que hoy por hoy usamos pantallas planas, las pantallas planas de nuestros monitores, de nuestros teléfonos celulares, pero todo esto es bidimensional. No se cuenta con la parte tridimensional que es mucho más rica. Y esta es una de las grandes ventajas que ofrece y ofrecerá el metaverso, posibilitando que se den mundos virtuales 3D en donde uno pueda vivir dentro de un mundo paralelo al que se está viviendo actualmente. Vean ustedes el número de menciones, por ejemplo aquí, que se dan con respecto a otros términos. Miren, eSports, realidad virtual, es 5G, GPU, y vean metaverso. A partir del 2018, 2019, el crecimiento es súper exponencial. Aquí vemos el mapa de mercado del metaverso. Es un gran número de empresas que están dedicándose ya al desarrollo de esta plataforma. Y aquí, en esta nota de abril 25 del 22, vemos las empresas que están haciendo realidad el metaverso, lo están haciendo a través de 6 grandes pilares. Aquí están enunciados en esta pequeña gráfica, no lo leo para no invertir mucho tiempo, pero sí vamos a decir que el tamaño del mercado relacionado con el metaverso crece de manera más allá del doble cada número de años. En el 2021, hace un año, era de 148.5 billones. En el 2025, dentro de 3 años, será de 476.6 billones. Y para el año 2030, dentro de 8 años, será de 1.542.9 billones. Quiere decir que las empresas, instituciones y países que inviertan en esto, sus ganancias también serán así de grandes. ¿Dónde podemos consultar qué es el metaverso, para qué sirve, cómo invertir en él, cómo entrar y cómo va a revolucionar algunas áreas de nuestra vida? Les voy a pasar rápidamente 15 links. Miren, este de febrero 26 del 2022, este de febrero 12 del 2022, este de febrero 27 del 2022, conste, todos son del 2022, este de marzo 2 del 2022, este de marzo 3 del 2022, marzo 21 de 2022, de nuevo marzo 21 de 2022, marzo 22 del 2022, marzo 26 del 2022, abril 28 del 2022, abril 28 del 2022, mayo 10, el Día de las Madres de 2022, y esta es la última que pongo, en donde nuestro colega Manuel Trevilla nos dice que el metaverso, para aquellos que creen que es un videojuego con avatares, no lo es así. Es más bien la integración de la tecnología a nuestra vida y el trabajo, valiéndose de hardware y software, capaz de aumentar nuestras experiencias. Bueno, en cuanto a los profesionales que serán demandados para el desarrollo de esta plataforma, aquí el economista nos dice que los más demandados son estos. Así es que si tú vas en esta dirección como desarrollador de ecosistemas, ingeniero de hardware, ingeniero de software AR/VR, investigador científico en metaverso, que es en lo que yo estoy, por ejemplo, o diseñador de juegos 3D, planificadores de metaverso, administradores de productos, contadores de historias, especialistas en mercadeo y en ciberseguridad, tú vas en la buena dirección para instalarte como uno de los desarrolladores de esta plataforma. Si tú quieres trabajar en el metaverso, aquí en esta nota, que es similar a la anterior de febrero de 10 del 2022, se mencionan casi las mismas carreras. Y si estás preparado
para trabajar en el metaverso, entonces tú vas a ver, por ejemplo, que en México, ¿qué elementos están considerando ya las empresas? Bueno, pues lee esta nota y vas a enterarte cuáles son los elementos que se requieren para que puedas introducirte en esta tecnología. Y luego acá ya, en julio 28 de 2022, ya nos hablan de 70 profesiones que están ligadas y relacionadas para trabajar en el desarrollo del metaverso. Muy bien. Hacemos otro tema rápido. Criptomonedas. Vamos a ver cuáles son algunas de las más utilizadas. ¿Sí? Las 10 criptomonedas para comprar en 2022 y no quedarte fuera de la ganancia. Me voy a brincar esta. Ajá, me voy a brincar esta lámina. Y me voy a brincar estas. Nos dice que IP Professional nos dice que las 10 monedas son estas: Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, Terra Virtua Collect, Airfox, Star Atlas, Defina Finance, Etherland, Dotmoves y MetaHero. Y esto ha variado constantemente. Mira, por ejemplo, vemos aquí en mayo 12 que permanece esta, y aparece esta, Alien Worlds. Entonces, vemos que al igual que en la Tierra física, en el mundo físico ya empiezan a desarrollarse metamonedas que nos van a servir para hacer las transacciones. ¿Sí? Aquí hay otra nota relacionada con estas criptomonedas favoritas y una más que valen menos de $1 y que habría que tomar en cuenta para posibles inversiones. Otro conjunto de noticias relacionadas, vean ustedes, febrero 5 del 2022, no las voy a leer, El Mundo, febrero 6, de nuevo El Mundo, Infobae, febrero 8 de 2022, aquí sí la leo porque para construir metaversos se requieren de grandes avances en la inteligencia artificial. Estoy muy de acuerdo con lo que nos dice aquí el señor Zuckerberg. Febrero 10 de 2002, ajá. Febrero 10 del 2022, de nuevo. Febrero 12, febrero 14 de 2022, febrero 13 de 2022. Vean, ustedes literalmente, cada día salen al menos una noticia relacionada con el metaverso, al menos. En el ámbito inmobiliario, en el ámbito inmobiliario, gente que ya está comprando terrenos, marzo 23. Aquí otra noticia relacionada con el ámbito inmobiliario, marzo 26. Mayo 4. Ajá, junio 27. El mercado del arte, febrero 16 de 2022. Ajá, aquí vemos cómo se lanzan a decir que esto del metaverso arranca con el pie derecho, febrero 18, con un número ya bastante numeroso de personas que están inscritas solamente en Norteamérica, países que ya invierten una buena cantidad de millones en el desarrollo de su propio metaverso nacional. Marzo 7 nos habla de que allí cuando se instale esto, pues también vamos a tener que pagar impuestos de lo que ganemos. Ajá. Mayo 14 de 2022, marzo 20 del 2022, marzo 25 del 2022, nos habla de avatares, ajá, de ropa, venta de ropa para tus avatares, junio 18 del 2022. Se ve al metaverso como una nueva forma de trabajar, marzo 25 del 2022. Algunas otras experiencias como son estas que son curiosas de que si uno quiere sufrir, bueno, también lo puede hacer dentro del metaverso. Uno quiere experimentar las sensaciones de calor y frío, también se están diseñando gadgets para poder experimentar estas sensaciones. Después aquí vemos cómo el metaverso irrumpe en el mundo de los negocios, abril 28 del 2022. Otras oportunidades de negocio, abril 30 del 2022. El desarrollo de lentes, ¿verdad? Está muy, muy, muy cambiante. Por ejemplo, vean esta nota de marzo 25 del 2022. Estos otros que ya incluyen incluso una laptop aquí en algún lado para poder hacer procesamiento. Aquí vemos cómo Meta lanzará sus diferentes tipos de cascos
que será como llevar una computadora portátil en la cara. Vemos cómo las líneas aéreas como esta de Qatar Airways entra ya en el mundo del metaverso, anunciando su Q-verso. Vemos a industrias del entretenimiento como Disney ya también haciendo lo propio. Y vemos cómo aquí hay otras notas en donde nos dicen, bueno, ¿a dónde nos lleva el futuro del Internet? ¿Qué le depara a los negocios en el mundo del Internet? Vean a los hospitales ya mudándose también para poder decirle a sus posibles clientes cómo van a ser tratados dentro de sus hospitales físicos. Vemos también ya que algunas tiendas en algunos moles, como los metaverso moles, ya uno puede, por ejemplo, observar los productos y después uno, si quiere en físico, ir allí. 6 maneras en que el mundo virtual nos va a cambiar la vida, el metaverso. Aquí sí me detengo un poquito. En el trabajo, en el entretenimiento personal, donde va a haber avatares que nos van a estar instruyendo cómo hacer ejercicio, en el comercio virtual para poder hacer adquisición de ciertos productos, en el área del entretenimiento, como inversión y por supuesto en el área de la educación. Y luego ya vamos entrando poco a poco al tema que nos compete, el metaverso en la educación. Voy a leer algunas notas. Meta crea un metaverso. Para el metaverso, una IA que traducirá en tiempo real cientos de idiomas. Más adelante voy a decir por qué esto es importante. Número 2, vemos cómo ya esto ya no es una ciencia ficción y cómo el metaverso se empieza a usar en materia de educación. Por ejemplo, algunas universidades, como es la Universidad de Stanford, que tiene los recursos necesarios para hacerlo, pues ya desde marzo 2 del 2022 ya empieza a impartir unas de sus clases. ¿Cómo el metaverso va a mejorar el sector educativo? Lean ustedes esta nota de junio 17 de 2022. Y finalmente vamos otra vez a Manuel Trevilla diciéndonos que aprender a interactuar de manera híbrida se volverá cada vez más importante, ya que una vez que los estudiantes se incorporen a la fuerza laboral, deberán usar herramientas que en la actualidad no se incluyen en las escuelas. Y esto es cierto. Muchas de nuestras escuelas, y ahorita vamos a ver cómo siguen todavía los métodos tradicionales. ¿Cuáles son los factores que han influido en la aceleración de la implantación del metaverso? Pues curiosamente, paradójicamente e irónicamente, la pandemia por la cual acabamos de pasar ha provocado que el metaverso vaya tomando forma. Las medidas de confinamiento, por ejemplo, de distanciamiento social, teletrabajo, provocan que nos conozcamos más, que nos acostumbremos a los ámbitos digitales, ya sea por trabajo o por diversión. El desarrollo de la Internet, ahorita estamos entrando hacia acá, ¿verdad? Eso es lo que sería, a partir de 2020, en lo que sería el Internet tridimensional. Y ahora sí, el platillo fuerte de este menú, ¿cuál es el papel que la IA y el metaverso desarrollan en el sector educativo? Para esto veamos primeramente que, y son hechos comprobados, desde 2020 nuestro mundo educativo tuvo que adaptarse a la nueva situación y a marchas forzadas. Esto todas las instituciones públicas y privadas lo experimentamos. Durante décadas, estuvimos acostumbrados a un aprendizaje presencial. Esto era un hecho también. Pero con la llegada de la pandemia, este aprendizaje cambió y se volvió de pronto remoto. Ahorita tiene brincos hacia arriba y hacia abajo. Pero vamos a ver hacia dónde tiende esto. Vimos que en este nuevo escenario la tecnología dentro de nuestras vidas ha ido teniendo un papel cada vez más protagonista. Vemos que en cuestión de días el modelo tradicional de aprendizaje tuvo que pasar a ser digital para no romper con la educación en las personas. Vimos que la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, han asentado las bases para la educación del futuro, por supuesto basada en metaversos. Y con el desarrollo actual de la IA y metaversos, nos podríamos hacer la siguiente pregunta.
qué papel específico juegan o jugarán estas dos tecnologías en el sector educativo. Bueno, por un lado, por el lado de la IA, en el marco de la educación, ¿qué es lo que queremos hacer? Emular capacidades del cerebro humano con fines de realizar diferentes actividades docentes. En este sentido, ¿qué podríamos hacer? Crear marcos de autoevaluación de aptitudes, buscando sacarle el mayor provecho a la IA como tecnología horizontal. Podríamos evaluar el nivel y preparación y capacidades de nuestras instituciones públicas y privadas para ir integrando poco a poco la inteligencia artificial y el metaverso y otras tecnologías a escala nacional, no solo a escala institucional, sino en todas nuestras instituciones. Para esto, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, FODAS, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder identificar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, para centrarse en las debilidades y las amenazas para convertirlos en puntos fuertes y en oportunidades. Con esto, ¿qué podremos hacer? Pues emitir recomendaciones específicas con base o en función de los requerimientos propios de cada institución. No son los mismos requerimientos los de una institución privada que una institución pública. E incluso entre instituciones públicas cambian un poco, y lo mismo estoy seguro que sucede entre instituciones privadas. ¿Y cómo la IA puede impactar a la educación? Pues veamos rápidamente algunos ejemplos. Puede generar un impacto en estudiantes y docentes, ya que ambos, tenemos todo un mundo por descubrir, usando estas tecnologías para poder automatizar algunos de los procesos que actualmente estamos desarrollando. Por ejemplo, los docentes tendríamos más tiempo para formarnos y diseñar estrategias de aprendizaje si esto ya lo tuviéramos hecho. Al contrario de lo que creemos, muchos pensamos que con los sistemas inteligentes nos pudieran ayudar a concebir una noción más humana de la educación si la sabemos usar a nuestro favor. Estos sistemas inteligentes nos podrían brindar nuevas posibilidades para mejorar la relación entre nosotros, los docentes, y nuestros estudiantes. Nos podrían ayudar, por ejemplo, a tener un acceso a información relacionada con el comportamiento por el cual están pasando nuestros estudiantes, y esto de manera automática. ¿Qué más pudiéramos hacer? Utilizar esta información para mejorar nuestros métodos de enseñanza virtual o presencial. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en esta dirección diseñando sistemas de enseñanza centrados en el estudiante, utilizando tecnologías como son la teoría de grafos y demás, grafos relacionales. ¿Cómo podemos usar la IA en la educación? Por ejemplo, identificando nuevas temáticas de estudio para nuestros alumnos, diseñando nuevos tutores virtuales que serían nuestros auxiliares, profesores virtualizados que nos ayuden en esto. Elaborar materiales de aprendizaje personalizado o orientado a las necesidades de los estudiantes. Tener acceso a cursos de actualización docente en línea. Esto lo que nos permitiría es una capacitación continua. La adaptación del aprendizaje en el alumno es lo que se llama la educación centrada en el alumno y no al revés. Pudiéramos tener evaluaciones más eficientes midiendo, por ejemplo, el rendimiento de nuestros estudiantes. Y finalmente, poder predecir el riesgo de deserción que se puede dar en nuestras escuelas. Y finalmente, mejorar el mercadeo educativo para nuestras instituciones. Ya casi para terminar, usos del metaverso en la educación. Bueno, en cuanto al metaverso, fíjense nada más. Mediante su instauración podríamos crear campuses o réplicas de nuestras instituciones en forma virtual, incluyendo nuestras aulas, comedores, aulas de profesores, salas de profesores y demás. Ahí, los alumnos, los docentes y el resto de los PAES, ¿verdad? De los personales, de las personas de auxilio de la educación, podrían comunicarse e interactuar de manera muy ágil, como si se encontraran allí presencialmente. Podrían hacerlo, por ejemplo, a través de videollamadas o videoconferencias. Y aunque suene contradictorio, esto ya lo dije, como algunos pensamos,
las instituciones que basan su educación en lo que es el e-learning y ofrezcan sus carreras online, como por ejemplo la Universidad Da Vinci lo está haciendo. Esto les permitirá, si se sabe aprovechar, humanizar la experiencia educativa. Y sin duda, podemos asegurar que el metaverso será una nueva tendencia en la educación del futuro. Luego, entonces, las instituciones que le entren a esto, pues por supuesto que estarán a la vanguardia. ¿Cuál es la importancia de la educación a distancia en nuestros días? Voy a poner 3 puntos. Es muy importante porque permite alcanzar muchos más alumnos que bajo los esquemas tradicionales. Yo, por ejemplo, puedo atender 30 alumnos, pero no puedo atender 300 o 30,000. El uso de tutores inteligentes es cada vez más importante y me van a ayudar a mí precisamente a atender estos 300 o 30,000 estudiantes. Y aquí vemos pues que las técnicas derivadas de la industria 4.0, como son los grandes datos usos analíticos, la ciberseguridad, la impresión 3D, la robótica, el cómputo en la nube y demás serán cada vez más notorios conforme pasen los años. ¿Qué podemos concluir y reflexionar? En cuanto a la IA ha adquirido un nivel de madurez razonable. Ya vemos que se aplica en prácticamente todos los campos del vivir humano y mostramos algunos ejemplos. Por lo tanto, podemos concluir que la IA vino para quedarse, señoras y señores. Junto con esta, ¿verdad? La realidad aumentada, la realidad virtual y demás jugarán un papel muy importante en el desarrollo sostenido del metaverso y su aceptación como plataforma de trabajo. En cuanto al metaverso, ya vimos que es un espacio digital compartido donde uno puede trabajar, jugar, socializar y demás. Constituye hoy por hoy un campo de grandes oportunidades para emprender y no solo para emprender, sino para innovar desarrollando tecnología que todavía no existe. Y vean ustedes, esa ciencia ficción que antes nos hacía sumergir, por ejemplo, durante horas en los libros o en las películas, hoy es cada vez más real. Pero para que ese mundo imaginario sea una realidad, tendremos que construir todas las redes de comunicación y la infraestructura robusta que nos permita que esto se dé. Las próximas generaciones, en unos años, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a permanecer más tiempo inmersos en estas plataformas, realizando tareas y actividades cada vez más sofisticadas. Se requiere de enormes inversiones, ¿sí? Para poner en operación lo que es actualmente, por ejemplo, 5G, que apenas se está instaurando, y dentro de unos 10 años 6G, para que el metaverso se ponga en marcha. Y estas se justifican plenamente por las ventajas que ofrecen y las grandes oportunidades de negocio que se vienen. Por eso es que las grandes empresas están invirtiendo ahí. 11. En el horizonte ya podemos vislumbrar los primeros atisbos de lo que será el metaverso cuando, por ejemplo, 6G llegue a nosotros en unos 10 años. Y eso sí, cuando menos lo esperemos, como ocurrió con todas las demás tecnologías, el metaverso en toda su extensión ya estará aquí. Vean ustedes, los teléfonos celulares para nosotros ya es algo común como lo es un tenedor, una cuchara, una camisa. Sin temor a equivocarnos, podemos decir esto. Tenga o no éxito la apuesta del señor Zuckerberg, al parecer el metaverso será inevitablemente el próximo gran salto digital que humanidad demos en los años venideros. Y para terminar estas 3, la IA y el metaverso jugarán un papel clave en el futuro próximo de la educación para alcanzar más personas. Los tutores inteligentes junto con los profesores seremos capaces de guiar a más estudiantes en sus estudios y auxiliados con estos podremos estar enseñando no a decenas, sino a cientos de estudiantes, yo hablando mi idioma y ellos entendiendo, no importa el idioma que ellos hablen. Yo soy Juan Humberto Sosa Azuela y estoy a sus órdenes para responder si están mis capacidades, a sus inquietudes y para escuchar también
sus comentarios. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Pues abierta la sesión de preguntas y respuestas. Nos encantará escuchar sus dudas e inquietudes. Sé que somos una sala numerosa, pero sin duda el doctor podrá contestar cada una de esas preguntas. Creo que pueden ir levantando la mano si es que Sí. se acumulan las preguntas. Ya está ahí, Salma. Hay una pregunta, doctor, bueno, de Adelante. Felipe de Jesús Castro Hernández. Bueno, primero, felicitaciones, doctor, por todo el trabajo que ha realizado. Y la pregunta ¿es posible poder estudiar y aplicar la inteligencia artificial sin matemáticas y programación? Muy difícil. Porque desgraciadamente las matemáticas y la programación son la base actualmente de muchas ciencias. Si la pueden aplicar de manera intuitiva, pero no creo que sinceramente lleguen muy lejos. O sea, mejor acostúmbrense a estudiar las matemáticas que necesitan para la inteligencia artificial, que no son muchas, ¿eh? Están muy bien identificadas cuáles son esas matemáticas y también pueden ustedes coger un lenguaje de programación actual como es, por ejemplo, Python. Y eso sería suficiente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Salma Iraíz Canizal, adelante con tu pregunta. Ahorita leo una del chat. Adelante, Salma. Hola, primero que nada, muy interesante la plática. Agradezco mucho a la universidad por darnos este espacio, de verdad, es muy enriquecedor que nos den esta conferencia. Tenía, bueno, más que nada referente a lo del metaverso aquí en México en específico, tenía un poquito de dudas con respecto a cómo ve usted la posibilidad de que en México se establezca el metaverso, porque, por ejemplo, yo soy de Michoacán y en la pandemia hubo muchos problemas con el internet en varias comunidades aledañas a mí, donde no llegaba el internet y muchos alumnos y muchos niños se atrasaron muchísimo. Ahí ¿cómo usted vería en este sistema de metaverso y la posibilidad de la inteligencia artificial y todo en comunidades rurales o en México en específico? No sé si le veo un futuro. Sí, gracias, Salma, por tu comentario y tu pregunta a la vez. Es muy valioso y muy importante. Ese es uno de los grandes retos que como país tenemos que afrontar. En nuestro país, en promedio estamos pasando de industria de revolución 2 a revolución 3, en promedio, en nuestro país. Eso quiere decir que apenas estamos teniendo todos acceso al internet. Entonces, si queremos que la inteligencia artificial y más allá el metaverso se instauren a nivel nacional, las inversiones por parte de las empresas y del gobierno tendrán que ser muy decididas y muy grandes, porque mínimo se necesita tener 5G como plataforma de comunicación para que una plataforma como esta, como es el metaverso, corra con una cierta decencia. Si queremos que sea tridimensional, en donde podamos voxelizar con suficiente detalle un espacio, tendremos que ir más allá, muchísimo más allá. O sea, una cuestión como la que se ve en las películas de ciencia ficción, todavía faltan bastantes años, ¿eh? Así es que no pensemos en un metaverso en donde vamos a perder la noción de la realidad todavía, en donde yo no voy a darme cuenta si estoy aquí o estoy allá. Eso nos faltan todavía bastantes años, como ocurre, por ejemplo, en Matrix, como ocurre en Avatar, como ocurre en otras películas donde ya vemos que eso es una realidad todavía de ficción. Nos faltan grandísimas inversiones que desgraciadamente en nuestros países son muy heterogéneas. En algunos lugares se invierte bastante y en otros falta por invertir mucho. Entonces, tu comentario es bastante oportuno. Yo creo que se va a continuar todavía
por mucho tiempo bajo el esquema actual de educación y poco a poco se va a ir haciendo híbrido hasta que en un momento dado, cuando ya las plataformas estén instauradas, entonces esto se dé de manera natural, como por ejemplo en la instalación de los teléfonos celulares. Prácticamente cualquier persona ya tiene un teléfono celular y para eso han tenido que transcurrir varias decenas de años. Adelante. Muchas gracias, doctor. Voy a leer una pregunta de aquí del chat y luego paso con Ivonne Estela. La pregunta es, ¿cómo el metaverso se integra con la ciberseguridad? Bueno, más bien, ¿cómo la ciberseguridad se integra con el metaverso? Es al revés. Tendremos que proteger nuestros datos personales y, por ejemplo, cuando se hagan transacciones. Cuando ahí se esté manejando las cibermonedas, ¿verdad? Estos bitcoins o los metabitcoins ahí, se tendrán que proteger muy bien esas transacciones y esos datos personales. Entonces ahí se tendrán que instalar diferentes niveles de seguridad. Yo creo que el cómputo cuántico que ya viene es el que va a ayudar mucho en esto. Bajo los esquemas actuales de computación, son muy frágiles. Entonces, yo creo que con la combinación de 5 o 6G, de cómputo cuántico y otras tecnologías, son las que van a ayudar a que, por ejemplo, estas plataformas en donde yo pueda compartir información, sea muy bien resguardada, información sensible, o pueda hacer transacciones en monedas virtualizadas. Todavía nos falta camino por andar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Adelante, Ivonne Estela Martínez. Te escuchamos. Adelante, Ivonne. Creo que tiene fallo técnico. Bueno, en lo que podemos escuchar a Claudio Ortiz, adelante. Ahorita regresamos contigo, Ivonne. O si quieres, Ivonne, igual la puedes teclear en el chat. Y mi pregunta es si esto de la inteligencia artificial, emulando las capacidades del cerebro, si llegara a ser posible que en un momento dado ya pudiera superar la parte del funcionamiento del cerebro humano con respecto a la inteligencia artificial. Y respecto de lo del metaverso, ¿cómo llegará, por ejemplo, a un usuario en la Ciudad de México o en cualquier otra parte del país? ¿Cómo vamos a acceder a ese metaverso? A ver, son dos preguntas. La primera está relacionada con inteligencia artificial. Miren, por lo que entendí, no esperemos que en un corto plazo una inteligencia artificial tenga conciencia, como se conjeturó hace algunos días y tuvieron que correr a la persona aparentemente por andar haciendo declaraciones como esas. ¿Vale? O sea, no piensen que una inteligencia artificial va a tomar conciencia y como tú y yo en este momento estamos seguros que estamos en este lugar, sabemos quiénes somos. Eso no es posible porque una máquina no puede tener ideas. Los seres humanos somos los que tenemos ideas, podemos relacionarlas para poder pensar, pero de ninguna manera podemos ni siquiera conjeturar que una máquina puede pensar. Puede hacer cálculos muy rápidos, eso sí, puede hacer predicciones muy rápidas y muy precisas, pero para que pueda tener actitudes como las de los humanos, en todo caso, soy open mind, faltan muchísimos miles de años para que esto ocurra. Y tu otra pregunta va relacionada con la que ya se hizo anteriormente. Para que en nuestro país tengamos acceso realmente a plataformas metaverso, yo creo que los primeros atisbos los empezamos a ver y más o menos en unos 10 años cuando entre a este país 6G, entonces ya podemos estar hablando de un metaverso a un cierto nivel. Yo le llamaría nivel 1 y encuentro aquí 5 niveles. El nivel 0, que es en el que estamos apenas saliendo. Nivel 1, cuando ya empiezan a instaurarse ciertas plataformas que nos permitan que el metaverso vaya entrando, igual que en la movilidad autónoma. Hay 5 niveles de autonomía, desde el 0
que es en el cual el ser humano tiene el control total del volante, y el 5, en el cual una computadora es la que tiene el control total del auto. Más o menos es lo mismo, y para eso todavía faltan bastantes años. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Jacinto Eliseo. Dice, excelente tema. ¿En dónde podríamos ver un ejemplo del metaverso ya aplicado? Yo di varios ejemplos. Por ejemplo, entren ustedes, les voy a dejar la presentación para que ustedes entren a varios de los links y ya pueden incluso ustedes tener acceso a plataformas de metaverso sencillas, pero que ya funcionan. No tengo una en mente en particular, pero yo sé que incluso el Tecnológico de Monterrey ya hizo un primer experimento para impartir algunas clases usando una plataforma de metaverso compartida con Stanford, creo. Ok, muchas gracias, doctor. Adelante, Luis, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Humberto. Gusto de escuchar. Hola, mi estimado Luis. Muy interesante y muy retador a todo lo que nos has comentado. Quisiera escuchar tu opinión sobre estos cambios tecnológicos, pues apresurados, porque cuando nos hablas de 10 años, relativamente son pocos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ves tú la relación entre nuestra entrada y nuestra adaptación al metaverso en referencia a las relaciones sociales y el desarrollo de la cultura? Digamos, hemos vivido ahora el acelerada entrada hacia la educación virtual en muchas instituciones debido a la pandemia por el COVID, ¿no? Donde muchas personas sufrieron o sufrimos inclusive de estrés emocional porque no estábamos acostumbrados a estar solos en nuestra casa o estar acompañados en nuestra casa durante 24 horas, ¿no? Entonces, esta parte de confrontar al ser humano con el metaverso, ¿cuál es tu percepción de eso, tu visión? ¿Cómo crees que va a pasar o qué podríamos hacer para adaptarnos de la mejor manera en estos sentidos sociales y culturales? Mira, yo creo que van a pasar todavía bastantes años. Por ejemplo, hablando de una tecnología paralela a esta, la tecnología de la autonomía vehicular. Se prevé que para el año 2050 la autonomía vehicular sea como un teléfono celular. O sea, ¿cuánto nos falta? Pues hagan la cuenta, 28 años más o menos, ¿no? 28 años, entre unos 30 años para que los autos autónomos sean parte de nuestra vida. Para que un metaverso sea parte de nuestra vida, en mi opinión, nos faltan unos entre 150 y 200 años, ¿sí?, de desarrollo. O sea, tiene razón. Los primeros atisbos los vamos a ver dentro de 10 años, pero para que eso sea una realidad, en el sentido de que la gente los pueda aceptar, pues tiene que primero estar instalada toda la tecnología que se requiere. Entonces no la vamos a ver ni tú ni yo. La van a ver nuestros tataranietos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se requiere realmente de tanto poder de cómputo para que ese mundo virtualizado se confunda con el físico. Eso es lo que se busca, que se confunda, que los elementos de formación de esas imágenes tridimensionales sean de una tal resolución, como son, por ejemplo, las pantallas 8K, en donde ya prácticamente hay una continuidad entre lo que ocurre en los píxeles de la pantalla, ¿no? Pero eso es todavía a nivel plano. Para que ocurra eso a nivel tridimensional, estamos hablando de una capacidad de procesamiento al menos cúbica. Y entonces, para eso, con las computadoras normales no se puede. Necesitamos que, por ejemplo, el cómputo cuántico ya sea una realidad, para poder reducir esos tiempos de cómputo y haya una cadencia que nos lleve a que sea en un tiempo real. No como estoy viendo, por ejemplo, ahorita, vean cómo se pierde mi mano, ¿no? Eso debería de ser una continuidad. Yo creo que todavía nos falta bastante tiempo, aunque hay que hablar de ello,
Y otro de los elementos que van a influir ahí son mucho las empresas. Mucho las empresas. Y en segundo, los gobiernos. La sociedad tiene necesidad de esto, de una nueva forma de educación. En parte sí. Yo creo que los esquemas actuales presenciales, en mi opinión, ya no dan. Las mismas, fíjense, por ejemplo, tomando como ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional no puede albergar 5 millones de estudiantes, es imposible. Su límite físico ya llegó. Si nosotros, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional queremos impactar 5 millones, 10 millones de estudiantes, necesitamos cambiar. Entonces, queremos que la educación llegue a todos los lugares, necesitamos ese cambio. Pero ese cambio involucra cambios tecnológicos muy fuertes, inversiones muy fuertes que solamente las pueden provocar las empresas, ni siquiera los gobiernos, yo creo. Por eso es que aquí vemos a Meta, a Google, a Nvidia, a las empresas que tienen realmente el dinero para poder producir. Véanlo, por ejemplo, en otra área. ¿Quiénes son los que producen las vacunas? Las vacunas no las producen las instituciones educativas, no las producen los gobiernos, las producen las empresas, porque se necesitan inversiones gigantescas para que se den precisamente estas contribuciones, ¿vale? Entonces, algo parecido creo que va a ocurrir. ¿Cómo nos lleguemos a adaptar? Yo ahorita me imagino y pienso y me vino a la mente la película de Wall-E. En un futuro, cuando espero que no ocurra, acabemos con nuestro planeta, entonces tendremos que mudarnos a esos mundos, a esos espacios en donde mucho de ellos será virtualizado. Yo realmente espero que el hombre hace 50, 60 años puso, como dicen, ¿no? Puso los pies en la luna. Yo espero que mejor pongamos los pies en la tierra, bien, y nos demos cuenta que lo que tenemos ahorita, todavía en este momento, es muy precioso, ¿sí? Pero desgraciadamente si acabamos con él, no hay punto de retorno. Ese es el problema principal. Los recursos naturales son perecederos. Entonces, todo depende mucho de nosotros. Muy bien, ya me diste ideas para mi carta para mis tataranietos. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Hay muchas preguntas por ahí. Adelante, con todas las que quieran y hasta donde aguante el tiempo. Así es. Doctor, ¿alguna universidad en México que haya iniciado algún proyecto relacionado al metaverso? Miren, ya hay varias, pero yo de las que sí sé que lo están haciendo, intentando hacer, es el Tecnológico de Monterrey. Así, a nivel de metaverso, No sé realmente cuáles otras lo estén intentando, ¿sí? Estamos en un esquema híbrido en donde estamos usando, por ejemplo, yo mis cursos los estoy dando a distancia, eso no es metaverso. Eso no para nada es metaverso, ¿no? Pero es una transición. Es como el telefonote ese que parecía un ladrillo en su momento, y ahora pues es un computador que es 1.000.000 de veces más poderoso que el computador a bordo del Apolo 11, ¿no? Son transiciones que se van dando poco a poco. Muy bien, doctor, muchas gracias. Adelante, Arturo Guadalupe, te escuchamos. Adelante, Arturo. Arturo, te escuchamos. O si no, escríbela por el chat, por favor. Así es, creo que tuvo problemas técnicos. Hola, ahí está. Tardes. Buenas tardes, Arturo. Buenas noches. Muy buena plática, doctor. Muchísimas gracias. Voy a contestar mi pregunta, que sería más o menos, ¿qué necesitaría una universidad para poder implementar o empezar a jugar con esta parte del metaverso, ¿no? O de cuánto sería la inversión que tendría que hacer una escuela. Se puede jugar, puedes comprarte algunos de los lentes que ya existen y comprarte una licencia o adquirir una licencia gratuita de algún software que ya existe. Vas a tener muchos problemas, a lo mejor te vas a marear y todo eso.
En un futuro, los metaversos van a tener que ser sin lentes. No vas a necesitar ningún aparato de ese tipo. Simplemente tú vas a entrar a un espacio que mida, por ejemplo, 30 por 30 metros por 10 metros de altura. Tú aprietas unos botones o le hablas al computador. Quiero un metaverso que me reproduzca, por ejemplo, un escenario de un lago con unos árboles, etcétera, que yo pueda escuchar el agua, pueda tocarla, pueda oler las flores. Imagínate, eso sería un metaverso, un mundo 3D que se parezca, o sea, literalmente igual al físico. Y entonces ahí se voxeliza todo eso, tú entras y de pronto te encuentras en ese ambiente donde puedes convivir con las personas entre comillas que estén ahí, las plantas, los ríos, lo demás, ¿sale? Te aconsejo que veas, por ejemplo, la serie que ahorita está, que se llama Star Trek, Strange New Worlds. Ahí en lo que se llama el holodeck, ahí hacen una muy buena simulación de lo que pudiera ser un metaverso dentro de unos 200 años. Muchas gracias. Gracias, doctor. Esta pregunta me parece muy interesante, de Ariana Itzel Ramírez. ¿Por qué se apuesta de manera positiva al metaverso? ¿Por qué? Por el dinero que va a dejar. Siempre aquí hay una cuestión de dinero. ¿Por qué las empresas en su momento le apostaron al desarrollo de la telefonía celular? Porque todo el mundo necesita un teléfono celular, necesita comunicarse. Y entonces al principio los teléfonos eran caros, no eran muy buenos, pero ahorita son son más baratos, comparado con lo que te dan, son mucho más baratos, y sí, es un buen negocio. Entonces la principal motivación de una cuestión como esta es el gran retorno de inversión que va a tener en el futuro. Muchas de estas empresas como Meta está perdiendo mucho dinero, pero el señor Zuckerberg, como muchos otros, son visionarios y saben que dentro de unos años eso va a tener un retorno de inversión muy grande. ¿Por qué muchas empresas le están apostando a la autonomía vehicular, como Tesla? Porque aunque están perdiendo, saben que dentro de 30 años van a tener un retorno de inversión enorme, porque son las empresas que van a estar produciendo todos los autos autónomos del futuro. Esa sería más o menos la respuesta. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta de Dirk Hans. Dice, felicitaciones, muy interesante los temas que maneja. ¿Es posible concebir la actividad de la inteligencia artificial en las transacciones de bolsa ultra rápidas? ¿Qué posibilidades hay de que las grandes compañías abusen de esta tecnología para adquirir ganancias ilimitadas? ¿Tendremos un futuro donde los gobiernos podrán imponer límites de uso o abuso de la inteligencia artificial? De hecho, se está haciendo. Se está regulando. A nivel mundial, ya hay muchas instituciones, por ejemplo, la UNESCO, ¿sí? Ya tienen documentos regulatorios al respecto. Que los gobiernos y las empresas lo respeten, eso es otro asunto, ¿vale? Muchas empresas se están valiendo, por ejemplo, de inteligencia artificial para hacer contrataciones o para poder correr gente, ¿vale? Entonces, definitivamente, todas las tecnologías tienen que ser reguladas, o autorreguladas, o reguladas por un organismo, por un tercero. Porque, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial es una tecnología con un alcance que va más allá del alcance que tiene una piedra o un cuchillo. O sea, una piedra me sirve para partir una nuez o para partirle la cabeza a una persona. Un cuchillo me sirve para rebanar una cebolla, pero también para herir a una persona. Una inteligencia artificial me puede servir para bien o también para desatar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, necesita necesariamente ser regulada. ¿Sale? Justo creo que va con la siguiente pregunta, doctor, que me pregunta María del Pilar Negrete. ¿Cuál es la parte negativa de estas nuevas tecnologías? Sería como esa situación doble, ¿no? Que es algo positivo y algo también, pues, negativo en este sentido. Sí, a ver,
Pero no confundamos. No es que las tecnologías sean malas en sí. Somos las personas que, usando nuestra ética y moral, somos las que le damos un uso positivo o un uso negativo. Es exactamente lo mismo, porque la tecnología ni tiene vida, ni tiene voluntad propia, ni nada de eso. Es una herramienta más que la puedo yo utilizar si así lo quiero para bien, pero también si así lo quiero para mal. Al final, a quien se le imputa la responsabilidad es a las personas y no a las máquinas, por ejemplo. Ay, perfecto, perfecto, doctor, muchas gracias. Creo que, a ver, aquí hay otra pregunta, dice, de Cipriano Rinconada, felicidades por su ponencia, doctor Sosa. Mi comentario es el siguiente, al ser ya un hecho el metaverso como proceso disruptivo generacional, esto implica nuevas profesiones enfocadas al metaverso. Mi pregunta es, ¿cuáles son las nuevas oportunidades profesionales para tomar en cuenta? Yo las mencioné allí, las mencioné en una de las láminas. Son, algunos dicen que son 10, ahora otros dicen que ya son 70. La verdad es que esto está variando mucho. Pero sí, por ejemplo, los desarrolladores de juegos tridimensionales, los contadores de historias, las personas que trabajan en materia de ciberseguridad, de mercadeo, ¿verdad? De los científicos que estén trabajando en inteligencia artificial, en realidad virtual, en realidad aumentada. Todo ese tipo de personas tienen y tendrán oportunidades para involucrarse en el desarrollo. Ahora, ¿dónde? Yo creo que por el momento fuera del país, ¿vale? Y pronto, en algunos años, tal vez, si algunas empresas mexicanas deciden apostarle, como lo están haciendo, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, en unos años le estarán apostando a lo que es metaverso. Muchas gracias, doctor. De Patricio Miguel Coronado. Buenas noches a todos, doctor Humberto. ¿Puede el metaverso significar un rezago social aún mayor dada su dificultad de acceso? ¿O en caso contrario, podría ayudar a reducir las distancias socioeconómicas? Yo creo que por el momento ni siquiera hay que preocuparse. Al menos en unos años en nuestro país no hay que preocuparse. Yo creo que vamos a seguir con los esquemas o presenciales o en todo caso híbridos. Porque, por ejemplo, nosotros en el Instituto Politécnico Nacional ya nos dijeron que tenemos que estar allí. Aunque rindamos igual en nuestra casa o ahí en las instalaciones, tenemos que estar ahí por reglamentación. Es una cuestión reglamentaria, pero no tiene que ver con el desempeño. Ustedes pueden enseñar igual matemáticas a distancia que en forma presencial, igualito. Pueden enseñar los mismos conceptos. ¿Por qué? Porque tienen una interacción con los estudiantes. Lo que hay que saber es aprovechar a nuestro favor las tecnologías, siempre pensando, por supuesto, en el ser humano como aquel que va a aprovechar precisamente esa tecnología para que tenga una mejor calidad de vida. Así es que yo no me preocuparía en un futuro cercano porque haya más rezago del cual hay, por cierto. Más bien tenemos que preocuparnos en cómo disminuir ese rezago, atacando otros problemas de mucha más importancia, como son la educación, la salud, la seguridad, el medio ambiente, el manejo energético, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que darle solución a esos problemas. Muy bien. Una pregunta de Juan Pablo Zúñiga. Felicidades, doctor Humberto, por la increíble conferencia. Gracias. Actualmente soy estudiante de la maestría en sistemas computacionales. Mi pregunta es, ¿qué piensa acerca de la propuesta de NVIDIA, la compañía de procesadores gráficos, acerca del Omniverso, el duplicar de forma gráfica el planeta Tierra para identificar catástrofes, cuestiones climáticas? Bueno, es un proyecto de simulación que va a requerir equipos de cómputo que yo no estoy seguro que los tengan. Por ejemplo, vayámonos a algo más pequeño, el cerebro humano. El cerebro humano es mucho más pequeño. No, vámonos más pequeños todavía. El cerebro de un nemátodo que se llama el C. elegans.
El cerebro de un nemátodo como ese tiene 302 neuronas y algo así como 7,000 conexiones sinápticas. ¿Vale? Fíjense, para poder reproducir eso, apenas hace un año lograron obtener una simulación muy, muy burda de lo que es ese cerebro. Si ustedes quieren reproducir una columna cortical, que es el elemento básico de procesamiento de nuestro cerebro, que involucra un cilindro de 1,5 milímetros de alto por 0,5 milímetro de ancho y que involucra 60,000 neuronas, necesitan un edificio más o menos de unos 400 metros cuadrados, lleno de computadoras, de un clúster de computadoras para poder simular una columna cortical. Y resulta que en el cerebro humano hay 1 millón de columnas corticales. Pues imagínense qué de tamaño es el computador que requieren. Yo creo que con un computador, los computadores actuales que trabajan bajo la estructura von Neumann, que requieren de programación y que son lineales en muchas cosas, no se va a poder. Si ellos logran producir computadores cuánticos con un buen número de qubits, entonces creo que estarán en posibilidades de poder hacer esa gran simulación. O sea, reproducir una simulación a esa escala es realmente hablar de mucho poder de cómputo, que en mi opinión es lo mismo que han estado haciendo otras empresas como Google, conjeturando. Ahora la inteligencia artificial que yo tengo ya tiene conciencia. Esas son puras cuestiones de mercadeo, en mi opinión. Pero si lo logran, pues me pongo de pie, como diría alguien. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por ahí voy con otra pregunta. ¿Sí? Permítame un momento. De Daniel Serna Pot. Muchas gracias por su excelente conferencia. Actualmente en algunos empleos en Europa se ocupan programas de ejercicio auxiliados de visores de realidad aumentada como Oculus, que integran niveles de procesamiento cada vez más potentes y que están conectadas al metaverso. En estos programas de nivel de actividad o calorías quemadas se traducen en estímulos económicos en el sueldo. Desde la parte académica, ¿cuáles son los tipos de productos académicos que cree usted deberíamos producir como docentes dentro del metaverso? Bueno, es que yo creo que desde el punto de vista académico es muy temprano hablar de eso. Yo creo que debemos de seguir haciendo investigación básica todavía para poder llegar en un futuro a producir las tecnologías que se requieren. Si ustedes se fijan, los adelantos tecnológicos que se dan son todavía muy rudimentarios, están cambiando constantemente. Ustedes al menos cada semana van a ver un nuevo lente que es más pequeño, que tiene esto, que tiene aquello. Por ejemplo, los nuevos teléfonos celulares van a ser ahora lentillas, lentillas. El teléfono celular ya no lo van a traer una lentilla con la cual van a poder ver aquí enfrente de ustedes el teléfono y manipularlo. Entonces, ¿quiénes producen eso? Producen las grandes empresas. A nivel académico, yo creo que vamos a seguir haciendo investigación básica, pero llegar a decir que nosotros podemos producir una tecnología como eso, no tenemos ni la infraestructura, ni el dinero para poder llegar a transformar una idea en un producto comercializado. Esa es mi opinión. ¿Vale? O sea, lo que sí tenemos que hacer es consorcios entre la academia y las empresas y el gobierno, hacer la parte de gestión, de facilidad, para que precisamente, valga la redundancia, nos facilite el que podamos llegar de manera conjunta a transformar el conocimiento en los productos que se necesitan para darle respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. Como lo está haciendo, por ejemplo, ¿quién? Como lo está haciendo, por ejemplo, un país más pequeño que México, que es Corea del Sur. Que ellos producen autos, producen celulares, producen electrodomésticos y demás. O sea, hay un ecosistema que no existe en nuestro país para poder lograr esa cadena virtuosa de obtención de productos.
Muy bien, doctor. Ahí va otra pregunta. Buenas noches, de Ivonne Geraldo. Sí. Buenas noches, doctor. Felicidades por compartir también el tema. Mi pregunta es, en cuestión salud, ¿cuál considera que es el impacto del metaverso, ya que si bien el ser humano le es más saludable la interacción humana? O sea, Mire, yo personalmente soy un poco de la vieja guardia. Yo aprendí en la escuela que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos interactuar con nuestros pares. Yo no estoy tan seguro que la interacción con otro ser humano sea a través de un intermediario que es un avatar, como se está pensando actualmente. Así es como se está concibiendo. Yo voy a poder interactuar con otro ser humano dentro de un metaverso a través de una cosa que se llama avatar. Y esos avatares van a poder interrelacionarse y la información nos va a llegar a nosotros los seres humanos. Yo preferiría la interacción directa entre humanos. Lo que sí puede pasar es que brinquemos los avatares, ¿vale? Y entonces podamos convivir tal vez en ese mundo virtualizado los seres humanos. Y eventualmente haya avatares inteligentes que hagan el papel de algo, ¿no? De un personaje, no lo sé, allí. Pero ellos tengan, por decirlo así, abusando de la expresión, su propia personalidad para poder interactuar como ellos. Sí en un mundo físico o en un mundo virtualizado, pero brincándonos los avatares, ¿no? O sea, un mundo donde sigamos, por ejemplo, a la hora que nos demos las manos, sentir la mano del otro, sentir el calor de la otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. muy bien, muchas gracias. Y tengo una pregunta de Maximiliano San Juan. Doctor Humberto, felicitaciones por su ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Al ser una tecnología en desarrollo y teniendo en cuenta las limitaciones en seguridad en la informática actual, ¿en cuánto tiempo podríamos decir que el metaverso será un entorno seguro? Difícil decirlo. Yo creo que depende mucho, por ejemplo, de que haya cómputo cuántico y que no cualquiera tenga acceso, por ejemplo. No cualquiera tenga acceso a ese tipo, porque si todo el mundo tiene acceso, por ejemplo, todo el mundo tiene acceso a las computadoras actuales. Por lo tanto, un hacker tiene la capacidad de hackear un sistema. Entonces, debe de haber regulación en ese tipo. Por ejemplo, un computador cuántico pudiera tener acceso a un cierto tipo de personas, pero no todas, toda vez que lo puede usar, como ya lo dije, para bien o para mal. Entonces, estamos ante un dilema. Es un verdadero dilema porque ¿quién puede tener y quién no puede tener acceso? ¿Qué regulaciones debo de establecer y qué penalizaciones debo de establecer cuando eso ocurra? Sabemos que si un hacker es capturado, a la cárcel va a dar, como mínimo. Ajá. En ciertos países eso está regulado. Es muy, muy, muy penado. Entonces algo así tendrá que pasar y siempre cuando se le dé acceso a la tecnología a todo mundo, entonces eso va a poder ocurrir, desgraciadamente. Bien, doctor. Y ya la última pregunta de José Ramón Martínez. ¿Qué lenguajes de programación olvidar ya si queremos estar actualizados para poder implementar soluciones en el metaverso? ¿Nos concentramos en Python? Yo creo que hay que trabajar en Python o lenguajes similares, pero hay que esperarse a ver qué ocurre dentro de 3 a 5 años. Miren, Python es la evolución de otros lenguajes, pero no se crean que Python va a durar 50 o 100 años. Las ciencias de la computación son ciencias, son disciplinas muy, muy cambiantes. Y en 5 años en promedio ustedes van a ver otros desarrollos, otros sistemas operativos, otros lenguajes de programación. Por ejemplo, las redes neuronales cambian todos los días. Todos los días encuentran ustedes una nueva arquitectura.
Entonces, es muy difícil contestar a esa pregunta. Hay lenguajes que todavía para ciertas aplicaciones específicas se siguen utilizando. ¿Por qué? Porque fueron lenguajes que en su momento fueron diseñados para eso. Entonces, siguen manteniendo su nicho. Pero hay ciertos lenguajes que ya se usan para otras cosas. Entonces, yo creo que esa pregunta no es fácil de contestar, porque algunos pudieran decir, es que ya no hay que aprender COBOL. Depende. Todavía hay empresas que sus computadoras usan COBOL para ciertas operaciones. Todo depende. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Creo que ya son todas las preguntas. Con esto damos por concluida la sesión de preguntas y respuestas. Estoy segura que habrá muchas otras dudas. Pues bueno, ya compartiremos la presentación del doctor y su correo por si alguien tiene alguna duda mucho más puntual. Así que pues adelante, doctor Jaime, con el reconocimiento del doctor Sosa, y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, maestra Silvia. Y doctor Humberto, pues no me resta más que volver a reiterar el agradecimiento por la participación y por la oportunidad de estar, aunque sea a la distancia, teniendo este momento de escuchar sus puntos de vista y poder conocer un poco más acerca de este apasionante tema. Y aquí en pantalla está el reconocimiento que virtualmente en este momento te hacemos llegar, y pues con el consabido documento en papel que te haremos llegar en su oportunidad. Te agradecemos mucho tu participación y dejo en ti las últimas palabras por si quieres enviar algún último mensaje a los asistentes para concluir con tu participación. Sí, muchísimas gracias por el reconocimiento, mi estimado doctor Chaire. Y sí, miren, el mensaje principal es hacia los estudiantes, ¿no? El conocimiento que ustedes adquieran no es en vano, cualquiera que sea. A lo mejor a ti no te gusta las matemáticas o la termodinámica, o la mecánica de suelos, o la mecánica del medio continuo, o la anatomía. O sea, a veces nos queremos brincar eso, pero recordemos que todo ese conocimiento es la acumulación del saber humano a lo largo de los años, de los siglos y de los milenios. Por algo está ahí y es importante. Y finalmente, a lo mejor tú ves que algo es muy difícil o casi imposible de alcanzar. Déjame decirte que si tú quieres, lo puedes lograr. Eso sería todo. Pues con ese pensamiento nos retiramos. Agradecemos la participación de todo nuestro auditorio, de todos nuestros alumnos, exalumnos, que pude ver a muchos de ellos. Prefiero no mencionar algunos porque dejaría a otros fuera. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Continuaremos con algunas otras actividades. Estén pendientes. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Aquí les dejo el código QR para escanearlo y que estén pendientes de todas las actividades. Por ahí les mandaré a todos un correo electrónico con la presentación del doctor Sosa para todos aquellos que me hayan preguntado, y también con el código QR que tiene el calendario de actividades. Participen, de verdad, nos da mucha alegría que participen en todos los eventos que, por supuesto, con mucho entusiasmo hemos preparado para ustedes. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Buenas noches y gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. noches. Bye. Gracias. Buenas buenas noches. noches. Buenas noches.